Hablando de política, yo quería hablar un momento, por lo menos, sobre qué puede pasar si el Frente realmente se embarca en un proyecto de plebiscito respecto a la seguridad social. La semana pasada conversábamos aquí con el secretario general del Partido Comunista, Juan Castillo, sobre esa eventualidad y sobre cuáles eran las alternativas. Él no se mostró muy convencido, no sé cómo lo viste vos, Diego, cómo vieron ustedes, de llevar adelante el plebiscito, ¿no? Los principales puntos impulsados por una exigua mayoría, se había dividido en 3/3, en el PIT-CNT, que es el que realmente promueve este plebiscito, son mantener la edad jubilatoria en los 60 años y eliminar las AFAPs. Que uno se pregunta, bueno, obviamente son sectores que no tienen una correlación mayoritaria en el Frente Amplio, sino uno no se explica por qué no se promovieron este tipo de cosas en los 15 años en los que el Frente fue gobierno con mayorías propias, ¿no? Los dirigentes vinculados a las corrientes comunistas podrían aceptar una convocatoria, pero sin derogar las AFAPs. Ese es un punto que parece un punto intocable, que quiebra las posiciones. Pero por otra parte, la dirigencia del Partido Comunista, por lo menos fue lo que dejó entrever y yo entendí de Juan Castillo, el propio partido como tal no estaría dispuesto a dividir al Frente Amplio si hay sectores amplios que están en contra de esta propuesta, ¿no? Y ya lo han dicho, otros grupos como el MPP ya se ha pronunciado formalmente, y también lo hizo aquí Mario Vergara, precandidato del Polo Serenista Progresista, en contra, totalmente en contra de plebiscitar cualquier medida que tenga que ver con una reforma constitucional acerca de este tema. Todo ¿no? da a entender que dentro del Frente Amplio están bastante solos. Sí, todo da a entender eso, y que salgan a promoverlo van a tener problemas importantes. Entre otras cosas, la postura mayoritaria parece ser en el Frente la idea que no todo tema debe ser puesto dentro de la Constitución, porque después lo vuelve muy inflexible. Además está el argumento de que todo esto se mezclaría con la campaña electoral. Recuerdo, creo que fue el año pasado, Enrique Iglesias, el ex canciller, bueno, una figura internacional, el ex director del BID, etcétera, hablaba de los grandes desafíos que esperaban al Uruguay. Entre otras cosas, él hablaba en una conferencia de los temas de la reforma jubilatoria y la reforma más amplia de la seguridad social. Lo ponía como uno de los grandes desafíos. Pero alertó sobre un hecho que parece evidente. Decía, esta reforma que se apruebe ahora, todavía creo que no estaba aprobada la reforma, no va a ser la última. De ahora en más, en el mundo, el sistema de trabajo se va a ir reformando. ¿Por qué? Porque hay una dinámica de cambio en la forma de trabajar que tiene que ver, mucho que ver con la evolución de la tecnología, entre otras cosas. Entonces, él decía que el mundo, y el Uruguay también, tendrá que tener una adaptación permanente en el sistema de trabajo. Por tanto, siguiendo este razonamiento de Enrique Iglesias, que en tantas cosas ha mostrado su sabiduría y su inteligencia, una persona admirada a todo el mundo, parece necesario ahora más que nunca mantener la cabeza abierta y actuar con una mentalidad lo suficientemente flexible que le permita comprender que el mundo del trabajo evoluciona a una velocidad mucho mayor que las propias normas. Claro. Y que, sin descuidar, por supuesto, los derechos de los trabajadores, pero que lo que hoy constituye un hecho que parece asentado, en poquito tiempo va a cambiar. Y por tanto, por ejemplo, para citar un ejemplo, estuvo la pandemia entre medio, pero ¿cuánto ha cambiado el trabajo desde el hogar? Empezando por el teletrabajo hasta... ¿Cuánto pesa hoy el teletrabajo? ¿Y quién contrata? ¿Quién controla los horarios? Parece que hoy se trabaja mucho más a lo que se llama destajo, es decir, al cumplimiento de determinados trabajos que al cumplimiento de determinados horarios. La edad jubilatoria es uno de los puntos más resistidos, 60 años, es de las más bajas que existen,
Y el mundo entero está tendiendo a cambiar esa edad cuando en muchos lugares ya cambió. ¿Por qué es esto? Porque justamente están cambiando las normas del trabajo. Todo esto quiere decir entonces que atar cambios en materia de la reforma de seguridad social y en materia jubilatoria a la Constitución, ponerla como algo integrante de la Constitución, de la Carta Magna, que requiere para reformarla de mucho esfuerzo, puede marcar una enorme inamovilidad en el mercado de trabajo que vaya totalmente a destiempo con la evolución que se produce en el mundo y con la evolución de la tecnología. Perdón, Alfonso, y justo también parados en esa mirada de modernidad, el propio PIT-CNT propone una reducción de la jornada laboral. Claro. ¿No? También parados en lo que hacen otras partes del mundo, qué es lo que está sucediendo, pero no hay una mirada también de futuro o de dinamismo del mundo del trabajo en la idea de la reforma. Y sin contar, además, ni siquiera le he comentado eso, un problema en el que el Frente no se quiso meter en estos 15 años, que es qué va a pasar con el sistema de administración de las jubilaciones y de la seguridad social si se derogan las AFAPs de un día para el otro. Es decir, no hay mucha gente de acuerdo dentro del Frente en eso. Seguramente se puede mejorar el sistema, quizás se puedan reducir las ganancias de las AFAPs. El Frente hizo una reforma en el 2017 donde redujo las ganancias justamente de las AFAPs, que era uno de los reclamos que había, no fue por la eliminación. En cuanto a, hay que ver qué pasa en el interno del Frente, capaz que sea la libertad de acción, Alfonso, porque hay intereses cruzados acá también, ¿no? Apoyos ya explicitados y no apoyos explicitados. Eso de la reforma que vos decís es uno de los ejemplos, seguramente, que ya se hizo, seguramente puede mejorarse aún más el sistema. Pero yo creo que de todo esto resulta clara que hay un sector muy amplio de grupos que integran en el Frente Amplio y que aspiran a retornar al gobierno y por tanto saben que incluir todo esto en la Constitución para un partido que quiere volver al gobierno es como pegarse un tiro en un pie, porque mañana, si vuelve a ser gobierno al Frente, le puede terminar actuando en contra, ¿no? Es decir, impidiendo, dificultando la adaptación del sistema laboral a la realidad que iba marcando, esa de la que hablaba, entre otros, Enrique Iglesias, ¿no? Pero bueno... Bueno, este tema va a seguir, obviamente, porque todavía falta que lo discuta orgánicamente el Frente Amplio, ¿no? Sí. Con estas posiciones ya preestablecidas de muchos sectores importantes. Sí, sí. Y el PIT-CNT solo, sin el apoyo del Frente Amplio o de algún sector del Frente Amplio, ¿puede generar el sistema para la recolección de firmas y demás? Y yo creo que... Capaz que las firmas sí, hay que ver después el resultado electoral, cuánto apoyo le da el Frente Amplio o los sectores del Frente Amplio que originalmente dijeron que iban a apoyar. El Frente Amplio se embarcaría en un complejo proceso que se enrabaría sin duda, se entreveraría, diría yo, con la campaña electoral, y hay que ver en eso hasta dónde lo favorece o lo perjudica.